Yo he descubierto una cosa que va en contra de las normas del cine. Lo que comenzó como una carencia acabó siendo una oportunidad. Hay gente que descubre que el surf es lo suyo, ¿no? O que le gusta pasar el verano en Saint-Tropez, yo qué sé. Pero a nosotros nos gusta hacer cine. Pues yo creo que después de los premios que vamos a recibir aquí en Ibicine... Se tira. Muchas gracias, qué guay lo que dices del cuerpo, porque Joaquín con Tomás hace mucho trabajo con el cuerpo y Lara yo creo que es más como la energía, ¿no? Que quizás por eso también tú en imagen planteaste muchas veces que se viese fuerte y corpulenta, pese a no serlo yo mucho. ¿Cómo hemos trabajado los personajes? Bueno, nos hemos ido encontrando de alguna manera, por ejemplo, concretamente Lara es una tipa de primeras quizás moralmente cuestionable, entonces hay que pararse a mirar por qué hace cada cosa, pese a que eso tampoco lo justifique. La premisa de Iván, como que Iván sí que sé que tuvo muy claro, tanto con Lara como con Tomás, algo que tenía más que ver con la esencia, ¿no? Yo me acuerdo que tú me decías mucho, es como una tigresa, tiene una mirada cruda, y sobre eso fuimos descubriendo, haciéndonos muchas preguntas, cambiando escenas, probando y sobre todo queriendo entender, ¿no? Qué te lleva a hacer según qué cosas y a defenderlo a muerte, porque yo creo que ahí es cuando consigues que se cuente por lo menos su historia. Estés más o menos de acuerdo con lo que haga el personaje, creo que lo bonito y lo importante es defenderlo hasta el final y no juzgarla. Muy buenas, ¿qué tal? Pues a ver, respecto a Tomás, la construcción del personaje para mí ha sido muy diferente a la construcción de otros personajes porque partíamos de una cosa muy loca a la hora de construir un personaje tan complejo como este, que es que Iván tenía muy clara la mirada. O sea, él sabía que Tomás era un personaje que miraba así y esta era su mirada y trabajamos primero muchísimo cómo era la mirada de este personaje. Otro de los super retos a los que nos enfrentamos con Tomás es que desde el principio, en la creación, sabíamos que este chico tenía algún tipo de carencia o discapacidad o algo de algún tipo que no terminábamos de encontrar bien, no sabemos exactamente qué es lo que le pasaba. Cuando tú como actor te enfrentas a personajes de este tipo, mi forma de trabajar al menos, tienes cierta responsabilidad y no puedes caer en hacer una caricatura, ¿no? Entonces poco a poco fuimos descubriendo que era un personaje que estaba dañado psicológicamente. O sea, era un personaje completamente roto por dentro, pero a la vez muy bello porque es un personaje muy masculino y es una de las cosas que más me ha gustado de cómo lo quiso llevar Iván, que es la vulnerabilidad de la masculinidad, ¿no? Como un hombre sin tener que meternos en sexualidades puede ser frágil, y más en esta película de todo mujeres muy duras y poderosas, y el personaje más frágil que hay es el de este hombre que parece un animal, ¿no? a priori. Y ya metiéndome un poco más, sin enrollarme mucho en la construcción, pues trabajé mucho desde el cuerpo, desde la mirada, y fui encontrando todo eso teniendo muy presente ese niño herido que hay dentro. Entonces tenía la suerte de que el externo era muy potente a nivel... era abrupto, cuando por dentro era muy frágil y muy naif. Y creo que ahí ha estado un poco el truco y la esencia, ¿no? Casar esas dos cosas es bonito y difícil. Sí. Yo tengo que decir una cosa del personaje de Joaquín, que en el cine una de las cosas más difíciles que hay para los actores es no hablar.
porque al hablar los actores se pueden agarrar a mil cosas, ¿no? Tienes discursos que decir, entonces puedes más fácil formar ese personaje. Perdona, fíjate qué fuerte esto que dices, es que se me olvida que no habla. Claro. Lo hablamos ayer, que Se me olvida porque... no parece que no hable, porque se expresa mucho. Claro, o sea, a mí me... Sí, pero me pasa perdona, mucho. perdona, y eso que en el cine yo creo que es lo más difícil porque puede parecer un espantapájaros, hay alguien que no habla, ¿no? Y lo que consigue Joaquín es que tenga una fuerza cada vez que aparece, solo con la gestualidad, solo con su presencia, solo con su mirada tierna, dentro de que está escondido él en esas cejas ahí, él se esconde ahí, pero transmite tantas cosas sin la palabra que creo que eso es de las cosas más difíciles que hay y Joaquín lo ha clavado claramente. Pues mira, sin duda me encanta que te hayas fijado en esto, ¿no? Porque sí que nos gustaba la idea de que en algún momento hablamos que era una película multigénero, ¿no? Y creo que hemos conseguido que se mueva entre esos géneros sin que se definan ni de uno ni de otro sitio, pero que premeditación, ¿no? esos acercamientos a esos distintos géneros estén, creo, bien conseguidos, ¿no? Porque todo el mundo creo que coincide que cuando te crees que ese grupo de nerds así, que se van a quedar en la casa y tal, nos encantaba que la felicidad en estas vidas durase momentos, ¿no? Que la felicidad, en el caso de Lara, se le está escapando todo el rato, ¿no? Su vida está llena de desgracias y luego a esto que decías tú antes, del maltrato de los niños, cada vez pensamos más que la película también habla, porque cada vez la vemos y la vemos también por los ojos de la gente y tal, de los espectadores, y hay algo que nos gusta, que es que creo que también habla de cómo manejamos los recuerdos, ¿no? Cómo cuando a una niña de esta edad la estigmatizan tanto, porque ha crecido en ese entorno y la crueldad de adultos y niños en esas edades puede ser terrible, pero también los adultos en este caso. Esos estigmas, creemos que esta mujer, su memoria es un poco relativa, que a lo mejor hasta ni pasó eso, porque como que ella ha aceptado unos hechos que, porque le tocaba aceptarlos, porque todo el mundo le ha dicho que ella era mala, que no sé qué, tal. Y en esa línea creo que hasta ella hasta ha podido inventar un final de su vida. En el fondo lo único que ella, como casi todo el mundo, lo que dice, yo lo que quiero es que me quieran, ¿no? Es algo tan infantil y tan básico, pero nos mueve a los humanos, ¿no? Y en el fondo yo creo que ella no es tan importante lo que pasó allí, sino el sentimiento de abandono que le ha movido toda su vida, ¿no? Entonces, si ella se ha tenido que imaginar ese pasado para justificar la culpa de que su madre la abandonó, pues para eso, para ella creo yo que es suficiente, ¿no? O sea, encontrar por qué mi madre me abandonó. Pues porque era mala, como era mala, lógicamente. Entonces, para nosotros también era como esta niña que lleva, siempre lo visualizamos así, una cajita en la que, por mucho que ella vaya de dura, esa cajita la ha tenido guardada desde la infancia, hasta que no llega a ver a su madre no la ha abierto. Y de hecho decíamos una cosa todavía más, que era que ella como adulta ya sabía lo que había pasado, pero la niña que lleva dentro tenía que enfrentarla a su madre para descubrir la verdad. Y entonces eso nos interesaba. Y quiero recoger una cosa que ha mencionado Iván en cuanto a los estigmas, que creo que la película también habla de estos estigmas te acaban definiendo. Y al final Lara lo que quiere es buscar su identidad. Es un viaje a quién soy o por qué soy así o puedo elegir quién quiero ser. Y ahí entra un poco lo que preguntabas sobre ¿somos malos por naturaleza o por las circunstancias? Seguramente de las dos. Pero sobre todo tienes que poder elegirlo. Y Lara creo que lo que siente o le sucede es que piensa que ella no lo decidió nunca. Que la etiquetaron y la nombraron y la dijeron como era, rara y mala. Y bueno, de alguna manera ella no se siente en sintonía con eso, pero acaba, pese a eso, obrando de esa manera. Entonces creo que es guay preguntarse eso, ¿no? Como quién soy, porque lo elijo yo, porque los demás me lo han dicho, ¿no? Y luego que uno necesita tiempo para descubrir quién es, y si desde pequeña te marcan sucesos más o menos dramáticos y sobre todo tan juzgados, tienes poco margen para descubrir quién eres.
en realidad es una víctima. Fue maravilloso porque fue, como hemos dicho antes, que no ha podido venir, pero queríamos darle las gracias a Diego Calvo, porque todo esto iba a ser un corto, ¿verdad, Iván? No se sabía. Un poco, al principio iba a ser un Bueno, corto. estaba escrito el largo ya, ¿eh? Sí. Lo que pasa... Empezamos a rodar no sabiendo... Pero empezamos a rodar realmente sin saber. Yo creo que la energía que nos dio también poder rodar en Romeos, y luego, como he dicho, en casa de Tito, vivimos ahí una semana maravillosa. Fue muy divertido porque es verdad que yo siempre lo digo, yo no tengo ni un duro, pero consigo todo, ¿vale? Entonces, hasta el punto de que la furgoneta de producción era del frutero de Ibiza. Arturo, como os he dicho, hizo un trabajo maravilloso de maquillaje y peluquería. Tuvimos un amigo cocinero que nos cocinaba por las noches, yo me impliqué en la producción un montón, todos. O sea, aquí el señor director se levantaba a las 5 de la mañana a hacernos unas lentejas y un pisto. O sea, era fue como una convivencia, decíamos ayer. Si quieres hacer cine, haces cine. Fue maravilloso. Sí, porque es un tema el cine necesita mucho dinero, ¿no? O mucho amor, o mucho amor. Sí, necesita mucho dinero, normalmente necesita mucho dinero o materiales técnicos caros, etc. Pero es verdad que yo creo que sabemos y hemos descubierto, y ya desde hace tiempo, que nos encanta compartir, lo que dije al principio de la película, nos encanta estar juntos haciendo esto, o sea, creando cine. Y entonces, si yo tengo que hacer unas lentejas o... Vestuario. Olivia hace el vestuario porque lo hace muy bien y porque le encanta. Soy Casilda Houston, soy yo. Casilda Houston, en los créditos es ella. Soy yo. Sí, entonces, esa ilusión, esos procesos vitales que nos definen como personas, como lo que queremos hacer en la vida, yo creo que somos un grupo que hemos encontrado eso. Sabemos lo que queremos hacer, aunque el dinero no sea lo primero, ¿no? Y esa experiencia en Ibiza, que teniendo ya el guión de toda la película, pero con todas las dudas del mundo, sí que nos lanzó a decir, podemos hacerlo. Podemos rodar. Podemos rodarlo, podemos terminar esta película, que cada paso ha sido un esfuerzo, pero sí que este impulso nos hizo creer, ¿sabes? Y lo que es seguro indispensable es encontrarte con gente que tiene las mismas ganas, la misma disposición, porque ganas tenemos todos. Ahora hay que ponerle trabajo, esfuerzo e implicación. Entonces yo creo que vienen los perros, ojalá sea la primera de muchas, porque creo que no es fácil encontrar a gente que, además de tener pasión, la ponga en práctica, ¿sabes? Esto todo es posible. Bueno, a ver, obviamente esta peli podríamos haber esperado a que alguien acepte el guión, ponga pasta. Preferimos hacerla teniendo que renunciar a según qué cosas por hacerla con X medios, pero bueno, al final la haces y para eso necesitas un equipo que esté igual de ilusionado que tú. Y poner de acuerdo, poner de acuerdo un equipo de 15 personas, ¿no? Porque era, para que coincidiera todo el mundo libre, porque toda la gente estaba trabajando en otras cosas, sí, o en otros proyectos, otras series, y para poder poner de acuerdo a todo el equipo un día en Madrid para rodar, estábamos todos currando. Nos hemos organizado y luego hemos ido cambiando como de posición, ¿no? De repente Joaquín un día también hacía arte, luego era protagonista, yo un día era producción, luego otro día tal, es bonito. Claudia un día era foto fija, pero luego otro día era producción, En jornadas han sido 21 jornadas. 21 jornadas. Lo que pasa es que los tótems del cine dirían, no, ¿por qué? ¿Por qué habéis rodado así? Porque nos ha dado la gana, lo primero. Pero porque hemos podido hacerlo así. Era la única. Además, yo he descubierto una cosa que va en contra de las normas del cine cuando tienes dinero. Pero cuando no tienes dinero, te puedes organizar muy bien. De hecho, a nosotros nos ha servido de maravilla tener esos márgenes. Hemos rodado como en 6 bloques, ¿vale? Y en esos bloques, entre bloque y bloque, hemos tenido además la posibilidad de reflexionar sobre lo que estábamos rodando. También hicimos algo que es muy difícil de hacer, pero de esta manera se ha podido hacer, que es rodar cronológicamente toda la historia. O sea, empezamos en Ibiza y acabamos, el último plano es el que habéis visto. O sea, y eso, en ese orden cronológico, cada parón nos permitía entender lo que había pasado y lo que iba a pasar, y pulirlo más, ensayar más. Hemos sido muy disciplinados en los ensayos, todos los actores, nadie ha puesto una pega en seguir descubriendo quién eran estos personajes. Y esa fórmula, en este caso, ha funcionado. No digo que sea la fórmula convencional o la fórmula de éxito, pero que... Lo que comenzó como una carencia acabó siendo una oportunidad. Rodar en bloques parecía una carencia, ¿no? Como, bueno, por fechas y por medios hay que hacerlo así, 5 días,
al mes siguiente otros 5. Claro, tú estabas rodando Yo estaba rodando una serie, era complicado las fechas, y entonces, bueno, acabó siendo una virtud o una situación a la que sacar provecho, es decir, hemos rodado 5 días, Iván ve el material y ayuda para preguntarse, reflexionar, cambiar según qué cosas de lo que viene, o sea, bueno, un trabajo bastante sesudo. Dejó de ser una carencia y creo que también eso depende de, no es la manera convencional, pero creo que hay que adaptarse a lo que uno tiene y tratar de sacarle las posibilidades. ¿Sabes lo que Patricia ha dicho que era un corto? Pero es que no era un corto. Bueno, al principio en ese conversación. momento ya estaba escrito el guión. Sí. Lo que pasa es que sí que afrontamos esos días como si fuera un corto. Lo que pasa es que yo nunca, nunca hubiera hecho un corto. La verdad, o sea, no me hubiera parado ahí porque eso no era un corto además. O sea, no daba. No contaba nada, o sea, sí, era una secuencia, pero no era un corto. Entonces, lo que pasa es que si no hubiéramos podido seguir haciendo, pues se hubiera quedado ahí. Pero el guión ya estaba escrito y el guión, es verdad que evolucionó, pero el guión estaba escrito. Ya teníamos las 80 páginas o 90, las teníamos. Es verdad que luego apareció en alguna nueva secuencia y tal, pero sí que siempre fue la vocación es hacer... Porque yo me acuerdo que es que hablábamos, si en 2 años, cuando te pones a pedir dinero para hacer una película y tal, que yo tengo una productora que nos metemos en esos jardines y sabemos los procesos, al final tardar 2 años o 3 en conseguir hacer un proceso de esos. Entonces yo decía, ¿y si esos 2 años hacemos lo mismo? En 2 años vamos a tener la película. O sea, paciencia, voluntad, trabajo y dedicación. O sea, ¿estamos dispuestos? Sí, estamos dispuestos, claramente. Entonces eso, que el tema este cronológico, pues me encanta que por lo menos lo intuyas, ¿sabes? Porque yo creo que, no sé, eso no lo he pensado que el espectador pueda sentirlo, pero creo que sí los actores sintieron la historia según iba pasando. Absolutamente, vamos. Y cada acontecimiento que estaba pasando nuevo, aunque se ha pasado hace 3 semanas lo que habíamos rodado, estaba vivo, encima habíamos trabajado en ello y entendían lo que iba a pasar siguiente. Entonces, ojalá se pudiera hacer todas las pelis cronológicamente. Vas haciendo el viaje, pero de hecho es que nunca, es la primera vez que ruedo cronológicamente. Sí. Yo quería añadir a esto que estaba diciendo Iván, quería contar una cosa que nos ha pasado antes de llegar al cine, que nos hemos sentado Olivia, Iván y yo, y de repente hemos dicho, joder, es que hemos hecho la película. Sí, sí. O sea, claro, es que es muy fuerte, es que hemos hecho la película, que parece una cosa básica y como normal, en plan han decidido hacer el han hecho, pero es muy complejo llegar ahí. Y yo quiero destacar una cosa y contarla que a lo mejor Iván ni siquiera lo sabe. Cuando a mí me cae este proyecto y empiezo a hablar con Iván y con Olivia y veo este personaje, me ilusiona un montón, hablaba con Olivia y le decía, tía, es que me encanta, pero como no salga. Y me decía Olivia, no, Joaquín, va a salir. Iván lo va a sacar. Y tengo que romper una lanza, porque es verdad que todo el equipo está muy implicado, pero Iván es lo el que hace capitán. esta persona por lo que tiene claro y por sus sueños es increíble. Y cómo crea el equipo, cómo lo mueve, cómo lucha. Y eso es lo que ha hecho que todos estemos tan implicados en el proyecto. Ya estaría. Es sumamente inspirador y no te queda otra que sumarte al barco, ¿sabes? Porque, joder, es admirable y creo que todos compartimos un poco esa esencia, pero al final el que termina sacando todo el trabajo es Iván. Entonces, evidentemente que suceda esto es puntual, a no ser que haya una persona como Iván que monta el guión, todo. Joder. No, y el equipo de cámara, todo, o sea, es que eso ya fue añadiendo el tema de producción, claro, digo, somos todos coproductores porque todos hemos puesto el trabajo, alguien que tenga todo el equipo de cámara, los billetes, o sea, bueno, solo quería decir eso realmente, que aparte de toda la fuerza que tiene Iván y todo lo que consigues, que encima teníamos todo el equipo, o sea, porque realmente en Ibiza construimos las luces un poco, Sí. ¿no? Sí, o sea, os ha quedado claro, soy la hostia, ¿no? Sí, es verdad que de la fotografía estoy muy orgulloso y me ha salido de manera muy natural, la verdad. Tengo la sensación de que creo que dimos en la tecla de cómo se tenía que contar esta historia, que dentro de lo que tiene un tono naturalista, sí juega a ser un poco un cuento.
un poquillo, no es un hiperrealismo, no es un drama social al uso. Y entonces en ese código de un cuentecito tuvimos la suerte, lo primero, de esto, de Ibiza, con el hotel de Calvo, de Diego. Y a partir de ahí, o sea, no a partir de ahí, sino que siempre supimos que esta historia, el entorno tenía que jugar un papel importante. Y yo soy de los que piensan que mi fotografía es fotografía decorados, fotografía ropas, actores, entornos. Y en esa línea yo soy muy obseso con las localizaciones, porque creo que es la base de... Si estás contando una historia de guerra, pues tienes que hacer una guerra. O sea, el contexto es lo que da credibilidad, o las localizaciones dan credibilidad a la historia que estés contando, cada una a su contexto y su... Son personajes. Claro. Y en este caso sí que es verdad que creo que el escenario ayuda a hablar de ese aislamiento, de alguna manera. Tampoco es muy evidente, pero creo que sí tiene un mensaje subliminal ahí de ese aislamiento de ella, de que está al margen de todo. Y luego a nivel de fotografía, siempre busqué una idea naturalista pero expresiva. Y creo que lo he conseguido, es un poco mi estilo de que no se note mucho la luz, que siempre vaya a favor de algo realista, de si la ventana está ahí, la luz viene de ahí, ¿no? Pero me gusta pensar que he conseguido lo que buscaba, que es que sea expresiva. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no sé, yo tengo la sensación de que todo ha fluido de una manera muy natural, sinceramente, no ha habido nada forzado. O sea, y no digo forzado, de sufrimiento. Hay rodajes que se sufren, que wow, es un drama, que es que por lo que sea, no sé por qué, pero este caso es que ha surgido todo muy profesional y muy fluido, gente muy conectada. Entonces, yo me he duplicado como director, pero es que lo he disfrutado como un enano, porque ha habido un trabajo base en los ensayos, que llegábamos con los deberes muy hechos. Y hemos, más allá de que seamos amigos y tal, tenemos un entendimiento muy bueno a la hora de lo que queremos, de lo que no queremos. Un lenguaje creativo muy desarrollado ya. Y hemos crecido mucho juntos, y yo como director, que era mi primer largo, he aprendido muchísimo de este proceso. He trabajado con gente que no me lo podía imaginar yo, como Nobel, porque no sé si sabéis, Mabel del Pozo, que es la actriz que sale al final, la madre esta es una súper actriz, o sea, esta es la única persona que ha ganado los Oscars del teatro de Estados Unidos, la única extranjera que ha ganado ese premio, o sea, es de un nivel altísimo, ¿no? Entonces, tener la relación que yo conseguí tener con ella, para mí es un orgullo, porque el novato era yo. Y el crecimiento y el resultado, para mí, por lo menos, es maravilloso porque partíamos, o sea, yo partía de cero, ¿no? Siendo director. Entonces, no sé, estoy muy orgulloso y he aprendido muchísimo. Y con muchas ganas de más, sin duda. Pues mira, Olivia está escribiendo un guión, yo estoy en otra historia. La verdad es que sí. Somos insoportables. Somos unos venados. Y seguramente salimos de aquí y nos seguimos hablando de esto. Pero yo creo, ayer lo hablábamos, que hay gente que descubre que el surf es lo suyo, ¿no? O que le gusta pasar el verano en Saint-Tropez, yo qué sé. Pero a nosotros nos gusta hacer cine, es que te lo juro, es así. Campamentos. Sí, y nos gusta hacer cine, nos gusta crear la idea, nos gusta machacarla, juntarnos. Estamos a gusto juntos hablando de esto, estamos a gusto juntos rodando. Entonces, o sea, de alguna manera sabemos ya desde hace tiempo que es un poco el destino de nuestras vidas, ¿sabes? Y nos sentimos muy afortunados de que ese sea nuestro destino, ¿sabes? O sea que lo vamos a seguir haciendo, seguro. Pues yo creo que después de los premios que vamos a recibir aquí en Ibicine... Seguir así, ¿no? Bueno, sí. Recorrer festivales. Digo esta tontería o esta gracieta porque estas películas sí que dependen un poco de los recorridos. Nosotros nos hemos planteado un recorrido de festivales porque tampoco hemos querido entrar en el proceso de las distribuidoras, porque lo queríamos controlar más nosotros este proceso, queríamos ir a festivales concretos. Hemos empezado en Rizoma, que es un super festival que hay en Madrid, hemos estado también en Colombia, ahora estamos aquí, que también consideramos que es un super festival y que nos da una visibilidad estupenda. Y entonces sabemos que este tipo de películas en las que no hay un dinero gordo para la distribución necesitan armarse, crear un discurso y apoyarse de, pues eso, de estar aquí, etc.
el recorrido sigue y seguiremos hasta octubre, noviembre en distintos festivales que estamos pendientes de que sean seleccionados. Y a partir de ahí buscar un estreno pequeñito, porque el cine es así, ahora mismo hay millones de películas y con eso nos conformaríamos. Es verdad que estamos pendientes de filming, que ojalá se dé, y nada, buscar desde la humildad y sin pretender engañar a nadie, seguir luchando por la película, que es lo que necesita, seguir luchando, estar presentes y estar atentos ahí durante todo el año para rematarla bien a final de año, esa es la idea. Decía alguien que la naturaleza de una película es que no se haga. ¿Sabes cuál es la naturaleza real de una película? Decía Guillermo del Toro, decía, la naturaleza real es que no se haga. Y luego ya pasarán mil cosas para que se haga, ¿no? Ya, yo estaba pensando, la hemos hecho. Ya está, no Suficiente por ahora, ojalá más. También hubo un momento en el que ni siquiera sabíamos si le íbamos a terminar, o sea que con el recorrido pasa un poco igual, ¿no? Confiar y lo que tenga que venir vendrá, y hemos hecho lo más bonito, lo más difícil y sobre todo lo más bello, que es rodarla. El reconocimiento y el recorrido, bienvenido sea, y claro, lo deseamos muchísimo, pero no quiero que nos dejemos de acordar que de lo que se trata es de hacerlo, y eso ya nos lo tenemos aquí. Y luego que se vea, ¿sabes? Porque Total. es verdad que los trabajos, o sea, el círculo se cierra con exhibición, por eso nos sentimos tan afortunados de estar aquí, porque verla en una pantalla grande, tal, que la película se siga viendo en pantallas grandes y que la gente se quiera quedar a escuchar nuestra chapa, también ya tiene mérito. Entonces, nada, es eso, muy orgullosos de que yo cada vez, hace poco he estrenado otra película en Málaga, más con pompa y tal, y eso todavía me hace sentirme más orgulloso de lo que hemos hecho, porque viendo la competición que hay, millones de películas, millones. El año pasado se produjeron 780 películas en España, tela. Entonces, que nosotros sigamos haciéndonos un hueco es la guinda del pastel. Si hubiéramos tenido medio millón o un millón, la película casi hubiera sido la misma. Eso es lo que yo creo. Esa es la dificultad. Porque sí, es lo que pienso, que los presupuestos a veces bloquean más. Yo, por ejemplo, ahora voy a empezar una película que hay dinero y intervienen tantos elementos que se pierde cierta libertad. Estás muy bloqueado a un plan de rodaje, una serie de cosas, a unas limitaciones. Y nosotros, una de las premisas que teníamos es, por ejemplo, no queremos maquillador mientras no haya maquillaje especial, como por ejemplo el que hizo aquí el caballero. Pero, y como hubo momentos como cuando el niño lleva clavado al final, o sea, hubo maquillajes especiales que se necesitaron. Pero yo como Tomás fotógrafo... también está sí, caracterizado, pero yo estoy cara lavada. Claro, pero eso, luchamos por tener un equipo lo más pequeño posible y lo más ágil posible. Y que se centrase, después de esos ensayos, en rodar. Que no entrásemos en equipos grandes que de alguna manera ralentizan, que si camiones, que si localización, o sea, no sé, hay algo de eso que es una fórmula en la que creo, a tope. O sea, reducir el equipo, gente joven, con muchas ganas, con esa ilusión que nosotros, que también somos jóvenes, mantenemos, pero sí, con esa frescura de gente joven, equipo pequeño, y con un equipo de 100 personas, el resultado hubiera sido muy parecido, eso es lo que creo, la verdad. Yo no sé si descubrí algo en concreto, aquí hago el vestu y he hecho muchas otras cosas más, y no me quiero dedicar al vestuario, pero lo que sí que tengo claro es que me divierte mucho en general como ir a favor. Es decir, cuando no me tocaba a mí rodar, me apetecía mucho como qué llevo, qué traigo, vale, monto catering. Disfruto de la sensación de decir, joder, aquí hay un grupo de peña queriendo hacer lo mismo. Me sigue pareciendo como, de alguna manera, sé que es igual demasiado poético, yo lo miro con unos ojos muy concretos, pero un milagro, ¿sabes? Que haya gente como queriendo ir a una. Entonces he descubierto que disfruto mucho de currar en general. Sí. Yo tengo que decir una cosa, Olivia, que hay pocas actrices con las que trabajo, la única, yo creo, para mí es mi musa y ojalá siga trabajando con ella. Pero, aparte de sus virtudes interpretativas, da gusto trabajar con alguien que solo va a favor de obra. Y esto del vestuario es casi una anécdota, porque lo que pasa es que es una mujer con muy buen gusto, con un armario muy chulo, la verdad,
Y ese es el efecto. No es que ella quisiera ser vestuario, sino sabía que ayudando iba a ir muy a favor de la película. Entonces, aparte de su trabajo como actriz, ese comportamiento que Olivia tiene en rodaje, porque yo ya lo he experimentado con ella, hicimos Libélulas, no sé si la habéis visto, pero Libélulas igual, o sea, Rosalinda, yo he hecho varias pelis con ella. Y ojalá todos los trabajadores, no solo los actores, tuviesen esta actitud, ¿sabes? Esta voluntad, estas ganas de caer bien, o sea, no de caer bien por caer bien, sino de estar con el equipo, de formar parte de ese equipo, ayuda mucho que un actor o una actriz sea así, sin duda, en cualquier rodaje. No, y aparte para el resto del equipo lo ves, ¿sabes? Que en otros rodajes a lo mejor la actriz que termina y uy, se va a su camerino o lo que sea. Yo, por ejemplo, yo me he ofrecido muchísimas veces, sobre todo con Iván, a trabajar en producción, porque a mí lo que me gusta es la interpretación, pero es que estoy aprendiendo, o sea, soy la eterna becaria, lo digo siempre, digo, a mí contratadme para producción, estoy fijándome en cómo dirigen, cómo interpreta la actriz, digo, menos foquista, yo puedo ser lo que quiera. Pues mira, esto es muy interesante porque no te esperas lo que te voy a contestar. Yo soy actor, pero también soy director de arte. Entonces compagino las dos cosas, trabajo como actor en teatro, cine, lo que sea, y curro como director de arte de programas de televisión. Max Singer, Antena 3, todo, documentales, o sea, todo lo que no es ficción. Hasta ahora, porque siempre había pensado que iba a contaminar de alguna manera a mi actor el ser director de arte en ficción. Y la verdad es que se me está pasando la tontería. O sea, en realidad creo que cualquier trabajo relacionado con el arte suma en esta profesión y todo suma. Entonces, lo poquito que he hecho de arte en esta peli, porque sobre todo estaba Leila encargado de eso, pues me suma y me suma pertenecer a algo que habla de mí. Entonces, feliz. Gracias. Muchas gracias, Ruth, y muchísimas gracias por quedaros. Gracias. Arturo.